Canoso. A esta altura ya deberíamos conocer cómo funciona la maquinaria mileísta como artefacto de poder y de gestión de gobierno. En realidad, aplica las mismas tácticas o las mismas estrategias que llevaron adelante gobiernos anteriores ante situaciones similares, solo que de una manera quizás más exagerada, más desmedida, más exuberante, podríamos decir. ¿Cómo son estas maniobras? Bueno, generar múltiples escándalos al mismo tiempo, hacer mucho ruido, incluso sin miedo a quedar en ridículo, para poner a discutir a todo el mundo sobre eso, mientras lo importante pasa por otro lado. Eso hizo Milei esta semana. Se llevó la marca, vamos a decirlo así, con las 6 horas en las que estuvo agitando en el canal de streaming Carajo, con el Gordo Dan y toda esa banda de olfa que los rodean, para que todos y todas discutamos alrededor de ese circo y de esa manera, bueno, de alguna manera dominar la conversación pública, mientras las batallas centrales se están llevando en otra parte con menos luz, aunque ahí también en Carajo había poca luz. Se ve que le gusta toda la estética medio oscura, acorde a su contenido. Una de esas batallas que pasa por otro lado es la que está llevando adelante el gobierno contra el salario y que tiene obsesionado tanto a Milei como a Luis Caputo, el ministro de Economía. El presidente y su ministro están convencidos de que los salarios son inflacionarios. De hecho, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, admitió esta semana en declaraciones periodísticas que era necesario poner un techo a las negociaciones paritarias. Francos dijo textual: si uno permite que el salario se vaya más allá de lo que se ha establecido como pauta o como tope, palabra suya, obviamente los precios aumentan y los que reclaman hoy aumento de salario vuelven a pedirlo más adelante porque otra vez suben los precios. Eso dijo Guillermo Francos. ¿Qué encierra esta idea? Que si el empresario o los empresarios aumentan los precios para no perder margen de ganancia, es culpa del trabajador que quiere un salario que le alcance para vivir. Una idea simple, o tan simple, como diametralmente equivocada. La huelga de los choferes de colectivo dejó en evidencia la dramática situación de los asalariados en términos de licuación de los ingresos. Milei, de hecho, tuvo el dudoso mérito de lograr que Roberto Fernández, secretario general de la UTA, del gremio de los choferes, haga efectiva una medida que había anunciado. ¿Por qué? Porque Fernández se caracteriza por amenazar con paros que siempre levanta en el último minuto. Bueno, ahora no le quedó otra que hacerlo. Pero claro, con 1.200.000 pesos, que es el promedio de salario de los choferes, la situación por abajo se volvió insostenible y se lo hicieron notar. Ahora, el paro de la UTA no fue un caso aislado. Está en curso una disputa más silenciosa, más sorda, si se quiere, en el gremio de los empleados y empleadas de comercio. Es menos impactante en la escena pública, en parte porque es un gremio más atomizado, con muchos trabajadores divididos o atomizados en distintos lugares, pero además porque lo dirige Armando Cavalieri, que, como Fernández, como Roberto Fernández, siempre trata de poner la mayor distancia entre él y cualquier tipo de lucha. Caputo, el ministro de Economía, quiere que los aumentos salariales no superen el 1% mensual. Bueno, justamente por esa razón quiere que se revise a la baja, a riesgo de no ser homologado, el acuerdo firmado recientemente entre la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios y las cámaras empresarias por un 5,4% en 3 tramos, 1,9 en abril, 1,8 en mayo y 1,7 en junio. De hecho, por esta situación los empresarios no están ahora incorporando el aumento de las liquidaciones de salario de estos días. O sea, se basan en que el gobierno puso en cuestión la paritaria que ellos mismos o que la mayoría de las cámaras habían acordado con el gremio de comercio. En un hecho inédito, el viernes pasado, ayer, la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita de Capital Humano, publicó un comunicado con una amenaza implícita sobre la paritaria de comercio. O reformulan la paritaria o no será homologada, porque presuntamente puede afectar el orden público y el interés general.
un aumento del 5,4% de salario en 3 meses. Pongámoslo en números concretos. El salario promedio de un empleado de comercio también está entre los más bajos, ronda alrededor de 1 millón de pesos. Un 5,4% de aumento implicaría 50.000 pesos, pongamos, dividido en 3 meses, escalonado en 3 meses. Agreguemos alguna suma fija, no remunerativa, que también puede ser parte del acuerdo y es parte del acuerdo, y pongamos que todo es alrededor del 10%. En realidad es menos, da tipo el 9%. Pero pongamos todo. Estaríamos hablando de un aumento de 100.000 pesos en 3 meses. 100.000 pesos. Bueno, el gobierno cree que ese aumento, que hoy obviamente no alcanza para nada y suma muy poco a un salario ya destruido, pone en riesgo el esquema económico y puede llegar a disparar la inflación. Los convocaron a las distintas partes, al gremio y a las cámaras empresarias, para negociar de nuevo y para que revisen el acuerdo a la baja. Y tienen una postura, el gobierno, más de derecha que la de los empresarios que ya habían, insisto, firmado el acuerdo. El Sindicato de Comercio encuadra a 1.200.000 trabajadores y trabajadoras, que representa alrededor del 20% del total de puestos de trabajo en todo el sector privado formal. De ahí la importancia que le da el gobierno. Justamente por la prepotencia de su número puede ser un caso testigo. Hay más gremios que están en esta situación porque es bastante generalizada. Los metalúrgicos entraron en conciliación obligatoria, la UOL, los químicos también están en discusión, por ejemplo. Hay situaciones similares y algunas provincias como Córdoba están asistiendo a conflictos sindicales también por la cuestión salarial. Bueno, de hecho el gobierno aumentó por decreto nuevamente el salario mínimo de 308.200 pesos a 313.400 pesos a partir del 1 de junio, es decir, 6.000 pesos. Evidentemente es otra manera de demostrar que quiere utilizar el salario como ancla de la inflación. Básicamente que la gente, que los trabajadores básicamente y trabajadoras no tengan plata en el bolsillo, no puedan ir a comprar y de esa manera se contenga la inflación. Ese es el plan, que haya salarios de hambre para que no aumenten los precios. A ver, son repudiables, indignantes, ridículas, todas las cosas que pasaron en las 6 horas que Milei se fue al carajo, digamos, o se fue al streaming de carajo. Pero acá se está jugando una pulseada más fuerte. En la historia argentina, este tipo de pulseadas determinaron el futuro de distintos gobiernos, fueron un punto de inflexión. Podemos remontarnos al fracasado Congreso de la Productividad, al fin del gobierno del primer peronismo. Fracasado, digo, porque no dio resultados. Al gobierno de Isabel Perón, también cuando no se homologaban los aumentos, previo al Rodrigazo, el plan del ministro Celestino Rodrigo, que fue un ajuste brutal sobre los trabajadores. Una de las cuestiones era no homologar los acuerdos salariales. O al segundo gobierno de Cristina Kirchner, cuando esto se expresaba no tan directamente, pero sí alrededor de la cuestión del impuesto al salario. También era una forma de contener los salarios a través del impuesto. Ya sé, muchos me van a decir que cambió mucho la situación, que se debilitó el poder de los trabajadores organizados y del sindicalismo en general. Ok, perfecto. Es cierto. ¿Esto es al nivel de que esto pase sin pena ni gloria? Bueno, si uno mira que entre los que tuvieron que salir a luchar a su manera o a discutir están Fernández de la UTA y Cavalieri de Comercio, bueno, evidentemente algo está pasando por abajo entre los trabajadores y trabajadoras. En todo caso, la disputa está abierta. El gobierno está blanqueando que su principal batalla no es la batalla cultural, sino la guerra contra el salario, y habrá que prepararse para enfrentarlo.